y me hace una nueva criatura, dice su palabra, y yo lo creo, y yo lo he vivido, y conozco a mucha gente que lo ha vivido porque ese Dios todopoderoso es fiel. Pero si usted se anda justificando, que es lo que hace ahora la modernidad, la sabiduría actual, no, no es culpa suya, es culpa de esto, es culpa de allá, es culpa de aquí, es culpa de lo otro, y después esa persona nunca reconoce su pecado. ¿Y qué pasa después? Al no reconocer su pecado, nunca hay arrepentimiento. Se le llama enfermedades, se le llama trastornos mentales, se le llaman problemas, pero no se le llama pecado. Y lo triste es que ahora inclusive en iglesias cristianas ya no se le llama pecado al pecado para no ofender a los pecadores. Por lo tanto, no hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay cambio. Y si no hay cambio, lo que hay es hipocresía. Y por eso ahora a muchos cristianos nos llaman hipócritas. ¿Por qué? Porque no le llamamos al pecado pecado, no reconocemos nuestra responsabilidad. Llega un tipo y mata a un montón de gente y dice, no, no es culpa mía, es que yo fui muy maltratado. Ah, bueno, pobrecito, lo llevan al psiquiatra, le hace un proceso. ¿Y la culpa suya? ¿Su responsabilidad? No. Si en este mundo tan descarriado no se le hace justicia y muere en pecado cuando se presente delante del juez justo, que no puede ser burlado, ahí sí se va a dictar sentencia. Yo prefiero, aquí en vida, reconocer mi maldad y mi pecado delante de mi Dios justo y que Él me va a perdonar, dice 1 Juan 1:9, a tener que morir y enfrentarlo a Él allá, cuando ya no hay oportunidad. Y a Él, al pecado, no le llama problema, ni le llama trastorno, ni le llama error, le llama pecado. ¿Sí? Entonces, arrepentirse es reconocer, tener la responsabilidad personal por lo que he hecho. No se puede esconder detrás de otra persona, de nadie. Hay que responsabilizarse por las cosas erradas, pecaminosas que hemos hecho. Tampoco podemos echar a los demonios la culpa por el pecado. Es que un demonio llegó y me habló y me dijo que lo hiciera y yo lo hice. Ah, es culpa del demonio entonces. No, no. Si usted lee Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el final, viene una lista de pecados que en muchas de ellas entendemos que operan los demonios, pero la Biblia hace responsable al ser humano. Aunque hayan demonios operando, la responsabilidad del ser humano. Ya los demonios tienen su juicio, tienen su castigo, pero nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Los demonios no pueden ser perdonados, nosotros sí. Entonces, tenemos que reconocer, no podemos echarle culpa a las personas ni a los demonios, ¿ok? Mi actitud debe ser, soy culpable y lo reconozco. En segundo lugar, debemos asumir la misma posición contra el pecado que Dios asume. No intente en ninguna manera minimizarlo o excusarlo. Detéstelo como Dios lo detesta. Entonces el pecado no tendrá ningún poder sobre usted. Número 5. Perdone a todas las demás personas. En Marcos capítulo 11, versículo 25-26 dice, cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos los perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos lo perdonarán a ustedes sus ofensas. Ahí está, lo dijo Jesús. Si deseamos el perdón de Dios para nuestros pecados, debemos perdonar incondicionalmente a todos los que han pecado con nosotros, sin importar lo horrible que nos hayan hecho. ¿Cómo perdono? Ahí está. Recuerde que el perdonar a otra persona no es una emoción. Siente perdonarlo, que va a sentir nada. Rara vez uno siente perdonar. No es un sentimiento. No. Es una decisión voluntaria tomada en obediencia a Dios. Él dice, perdonen,
como se les ha perdonado. Es una orden. Mi parte es obedecer. Decido obedecer a Dios. Y perdono. Suelto. ¿Y qué hago después de que suelto? Empiezo a orar por esa persona para que Dios tenga misericordia. Y poco a poco el enojo se convierte en compasión. Poco a poco la ira se convierte en misericordia. Como usted se dio cuenta, fue libre. Pero comienza con una decisión de obediencia a Dios. Primero debe tomar una decisión firme, luego lo debe verbalizar. ¿Qué significa? Perdono a fulano, perdono a fulana por esto y esto que me hizo. Me deshago de toda amargura, todo resentimiento, todo odio. El decidir en su corazón y luego hablarlo con su boca hace que su acto de perdón sea eficaz. Si tiene algo contra alguien, perdónelo en este momento. Y ahorita al final vamos a orar. Así que si el Espíritu Santo en este momento le pone a alguien, apúntelo, por favor, ahí donde usted está, para que no se le olvide. Porque el Espíritu Santo está moviéndose en medio de nosotros mientras damos esto. Ya le dijimos al principio, ¿se acuerda que le oramos para que nos examinara y eso? Y si Él te pone algo que tienes contra alguien, en este momento apunte a esa persona. Porque ahorita vamos a orar y vamos a perdonar a todo aquel que nos ha hecho daño. Número 6. Rompa con el ocultismo y toda falsa religión. Esto incluye quitar de su posesión y de su lugar donde vive cualquier cosa que en alguna manera le conecta con el ocultismo. Vea, mi hermano, así haya sido la persona más amada que te regaló eso, si eso es idolatría, deshágase de eso. Dios aborrece la idolatría porque reduce al Dios omnipotente a una cosita inanimada, al Dios soberano que no lo pueden detener los cielos de los cielos, no lo puede contener el universo. La idolatría lo reduce a una persona, a un objeto, a un rosario, a agua bendita, a una oración escrita. Deshágase de todo lo que conecte con la falsa religión. Ay, es que esta persona andaba en Perú, en Machu Picchu, y me lo trajo, y es algo caro. No me importa. Yo amo tanto a Dios que no quiero nada que Él aborrezca. Catrinas que están tan de moda y todas cosas semejantes. Deshágase de eso. Es que esto me da suerte. ¿Qué? ¿Suerte? ¿Un cristiano creyendo en suerte? Dese una cachetada por mí y diga, un cristiano no cree en la suerte. Nosotros creemos en el Dios vivo, que tiene propósito con nosotros. Deshágase de esa música, de esa música que tiene ahí guardada, coleccionada, que tiene satanismo, que tiene cosas que solamente le recordaban ahí a su exnovio, a su exnovia, que lo hacían llorar. Deshágase de eso. Deshágase de eso. Deshágase de esa cosa que tiene relación. La cinta roja en las manos del bebé, por favor. Yo he visto cristianos que lo hacen y se justifican en aquellos gemelos que se le puso una cinta para ver quién era el mayor cuando sacó su manito. Y entonces ahí justifican eso. Por favor, eso es brujería y el cristiano no tiene nada que ver con la brujería. Y hay cristianos que tienen cuadros de leones porque dicen que eso produce un ambiente espiritual. Por favor, eso es brujería. El cristiano no utiliza objetos ni le atribuye poder, ni siquiera le atribuye poder a la Biblia. Por eso no la abrimos y la ponemos por ahí. Porque esto es un libro, hermano. Y solo al poner la fe en lo que contiene, conocemos al Dios vivo. Esto apunta al Dios vivo, pero esto en sí es un libro. Ni siquiera podemos nosotros idolatrar un libro. Es cuando ponemos la fe en su contenido y creemos que lo que ahí dice es verdad, que conocemos al Dios justo, al Dios santo. Pero el libro en sí no podemos idolatrarlo. Obviamente no nos vamos a deshacer de esto, ¿verdad? Pero sí me entiende. No es abrirlo y tenerlo y creer que ya los demonios se van a ir. O tener un cuadro. Ahora, si usted tiene una Biblia que dice traducción del Nuevo Mundo, deshágase de eso.
porque es una traducción que es de los testigos de Jehová y según eruditos, ellos han tergiversado el texto griego para que diga cosas que no tienen que decir, como por ejemplo que Jesucristo no es Dios. Eso no debe de estar en nuestras casas. No quiero una Biblia que dice que Jesucristo no es Dios. Si su Biblia dice traducción del Nuevo Mundo, deshágase de eso porque está adulterada. Y no lo digo yo, lo dicen expertos. ¿Ok? Entonces, todo aquello que tenga que ver con el ocultismo, con la brujería, deje de estar viendo series que tienen ocultismo. Deje de estar viendo películas que tienen ocultismo. Por favor, deshágase de eso. No deje entrar al anatema a su casa. Por favor, no deje entrar al anatema a su casa. El anatema es todo aquello que va en contra de Dios. Como yo en mi casa, donde honro a mi Señor, voy a ponerme a ver un programa que tiene que ver con ocultismo, con brujería, con satanismo, con hechicería. Ay, pero es que vieras, yo saco una lección espiritual de ahí. Ah, sí, sí, este tipo, me recuerda al Padre. Este me recuerda a Jesús, el que vino aquí, simboliza a Jesús. Hay cristianos que ven series y películas que son más diabólicas y le sacan una analogía con cosas de la Biblia para justificarla. Por favor, por favor. Hay cristianos que ven novelas que hablan con una trama bíblica, pero son pura lujuria, son puro, este anduvo con aquel y dejó el otro. O sea, la trama, aunque la fachada sea de Biblia, la trama es la misma. Pasiones, amores, desamores, lujuria, lascivia. Ah, pero es que me enseña en la Biblia. Lea la Biblia. Hay buenas películas cristianas. Deje eso. Eso te incita a la lujuria, te incita a la inmundicia, te incita a la sensualidad. ¿Para qué vas a dejar entrar eso a tu corazón, a tu casa? Los 10 mandamientos dicen ahí, sí, no quería decir nombre, pero sí. En una ocasión fui a un lugar donde estaba pasando eso y vea, unos minutos me le puse a ver aquello y yo dije, porque me llamó la atención, porque se veía bíblico, unos minutos y yo dije, la misma mona con otra ropa. La misma trama de las novelas del mundo, solamente que los muy sabios utilizaron una trama bíblica para también tener más público, ya no solamente tener a los del mundo, sino también a los cristianos. Y ahí están los cristianitos. Perdóneme que sea así directo, mi hermano, pero es que si usted quiere me llama religioso, pero yo conozco a un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Y a mi Cristo le costó mucho como para que nosotros estemos jugueteando con el pecado. Satanás no juega y mi Dios tampoco. ¿Sí? Sumerjámonos en la palabra de Dios para que ella nos dé discernimiento, para saber qué ver y qué no ver. Porque tampoco uno puede estar ahí, mira, esto puedo verlo, esto no puedo verlo. Hermano, lea la Biblia, el Espíritu Santo le va a dar discernimiento. ¿Ok? Discúlpeme si hoy estoy siendo un poco fuerte, no es mi intención, pero creo que tengo el respaldo de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ahí se los dejo. Entonces, rompa con todo ocultismo y toda falsa religión. Deuteronomio 7:26, y no traerás cosa abominable a tu casa para que no sea anatema. La mejor manera de deshacerse de esas cosas es, si es posible, quemarlas. Recuerde lo que hicieron los cristianos en Éfeso, capítulo 19 de Hechos, versículo 18 al 19. Ellos, cuando se percataron que sus libros sobre el ocultismo los conectaba al poder de los demonios, lo quemaron. No les importó y valía millones de colones. Amaban más a Cristo. Sigue su ejemplo. Sigue su ejemplo. Deshágase de todo lo que Dios odia. No importa quién se lo haya dado o regalado. Tampoco nos vamos a ir al extremo de que ya hay una cortina con una lunita y, uy, no, porque utilizan la luna
astrólogos, entonces voy a quemar la cortina. No, tampoco, no nos vayamos al extremo, hermanos. ¿Ok? Tampoco, tampoco. Tenemos que mantenernos equilibrados, ¿verdad? No vas a andar ahí tampoco temiendo y todo. Y si está comiendo, ¿ustedes se acuerdan de las sopas de letras? Hay una vieja historia de alguien. Las sopas de letras eran una sopita que sacaban con el abecedario y usted formaba palabritas. Y dijo un hermano ahí que mientras comía se le armó una palabra ahí media rara, entonces empezó a reprender la sopa y no se la comía porque dijo que era el diablo que andaba ahí en la sopa, ¿verdad? No, tampoco así, hermano. Tampoco así. Claro, si usted se pone a jugar Ouija, se le van a formar palabras y tenga cuidado porque ahí sí está el diablo. ¿Ok? Llega una mariposa y se abre y ve el número. ¡Uy, el 08! Tengo que jugarlo. Hermano, eso es brujería. Deje eso. Para empezar, los cristianos no ponen su fe en los juegos de azar. Saben que Dios bendice por medio del trabajo. Perdóneme si aquí hay alguno que vive de eso. No es mi intención, pero debo decirle que los cristianos, según el modelo bíblico, es por el trabajo que el Señor provee y Él es fiel. ¿Sí? No debemos de depender de los juegos de azar. No debemos de andar viendo a ver si gano plata. Dios bendíceme por medio de esto porque estoy pasando necesidad. Eso es como el ladrón que dice, ojalá no me atrapen. Dios, guárdame para que no me agarren. Eso es parecido. No, lamentablemente ahorita se está poniendo muy de moda eso, de depender de la suerte, ¿saben? ¿Por qué? Porque la situación económica está muy difícil y algunos encuentran en eso una solución a su situación económica. Pero la Biblia me dice a mí que cuando temo, en Él confío. Que dice, yo no he visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Que dice, no temas ni desmaye, yo soy tu proveedor, yo soy el que te cuida. Yo conozco que en la palabra de Dios se nos manda a orar y a clamar al Dios que es dueño del oro y la plata y que Él tiene poder para proveerme. Pero Dios puede usar la lotería para proveerme. No, Él no va a utilizar eso. No es el método de Él. No es el método de Él. Y si yo abriera el micrófono y le dijera aquí a una amiga que tengo aquí de la situación que ella pasó en su hogar, de cómo eso le trajo ruina, yo sé que ella lo haría y es un testimonio vivo de cómo esos juegos y todo eso lo que trae ruina. Al único que le deja ganancia es a la persona que tiene el juego y que es el dueño de eso y que vende. Fuera de ahí a los demás solo les trae ruina. Está diseñado para que usted no gane, sino que más bien pierda y lo hace adicto y te trae ruina y destrucción. ¿Sí? Por favor, dejen eso, arrepiéntanse de eso. Mi Dios te puede proveer de otra forma, no por medio de eso. ¿Ok? Prepárese para ser liberado de toda maldición sobre su vida. He comparado una maldición, dice el autor, con una sombra oscura sobre nuestra vida que nos deja fuera, en parte por lo menos, de las bendiciones de Dios. Dios de las bendiciones que pueden estar excluidas, dos de las bendiciones que pueden estar excluidas por una maldición son la sanidad física y la liberación de demonios. A lo largo de los años he compilado una lista, dice el autor, de algunos problemas que comúnmente indican que una maldición se encuentra activa. Crisis mental o emocional, enfermedad crónica o persistente, especialmente si es hereditaria, esterilidad, una tendencia al aborto natural o problemas femeninos relacionados, ruptura del matrimonio y alienación de la familia, insuficiencia financiera continua, tener una tendencia a los accidentes. Fue lo que les dije antes, ¿verdad? La abuela terminó en divorcio, la hija termina en divorcio, la nieta termina en divorcio. Ahí hay una maldición. Nuestro Dios Todopoderoso puede romper eso, igual con las enfermedades. Jonathan, pero es que también hay una cuestión del ADN y de todo esto. Bueno, la medicina le ha llamado eso, pero mi Dios puede romperlo. O su Dios entonces no puede ir en contra de los diseños de la medicina. Bueno, tan limitado es su Dios. Clame
hasta que Él responda. Y si se muere clamando y no responde, ¿qué hago? Bueno, tuviste fe hasta el final, pero tenla. Es mejor tenerla y morir pidiendo que acostumbrarse a aquello. Clame a Dios. Si hubo una maldición de rupturas matrimoniales, clame usted para que el Señor intervenga y esa maldición se corte de su vida y de sus hijos. ¿Cómo funciona esto de las maldiciones? Ya lo dijimos, pero lo repito, hay un espíritu inmundo que en algún momento una persona le abrió la puerta por medio del pecado, entonces adquiere el derecho de visitar a sus hijos. Ese mismo espíritu visita al hijo y lo tienta a lo mismo, ya sea al adulterio, ya sea la ruina económica, ya sea cualquier otra cosa, entonces la persona cede y otra vez en lo mismo. El hijo de esa persona, el mismo espíritu inmundo, lo visita. El alcoholismo funciona así. Esa tendencia, bueno, es el espíritu inmundo, como tentó a su papá, lo tienta a él para abrir las puertas al alcoholismo. Y luego hay una situación que se hereda, sí, es cierto, pero mi Dios puede intervenir también ahí. Entonces el espíritu inmundo también va a venir. La persona también tiene una tendencia, ¿ok? A ese pecado. Y el espíritu inmundo nada más lo que hace es empujarlo un poquito. Pero cuando Cristo Jesús llega a esa persona, y la persona se entrega a Cristo, Cristo Jesús hace una obra nueva y comienza a instruirse en la palabra, el Señor rompe aquello. Usted clama para que el Señor lo rompa. Señor, yo no quiero que esa maldición que venía trayendo a mis antepasados venga a mí ni a mis hijos. Señor, yo te pido, tu palabra dice que tú haces todo nuevo, que tú me haces una nueva criatura. Te pido que sanes, que aún restaures, Señor, mi ADN, porque nada es imposible para ti. Y cuando venga el Espíritu a tentarte, repréndelo en el nombre de Jesús, no cedas a esa tentación y Cristo Jesús comienza a hacer una nueva obra, un nuevo linaje, una nueva descendencia. Y probablemente el espíritu inmundo vaya a visitar a tu hijo, sí, pero ya es diferente, hay una cobertura, hay una instrucción y el hijo va a ser instruido por ti, también va a resistir a ese mismo espíritu y ahí se corta. ¿Ven? Entonces, levantémonos en contra de esas maldiciones. Número 8, asuma su posición con Dios. Tome una decisión firme y dígalo en voz alta. Someto mi voluntad, mi propósito, mi futuro, mi vida eterna a Dios. Asumo mi posición con Dios contra todo pecado, todo mal y todo tipo de demonio. Es creer que Dios está conmigo, que Él está de mi lado y me paro con Él a mi lado a hacerle frente a aquello. Tan pronto como asuma su posición con Dios, Él también asume su posición con usted. Puedo disfrutar de la confianza expresada en Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Una manera en la que Dios puede venir en su ayuda es revelando la identidad de cualquier demonio que necesite expulsar. Testimonio. Al final de una reunión de liberación, un joven me preguntó, dice el autor, ¿existe algo así como un demonio de caries? Suena hasta chistoso, ¿verdad? Nunca he oído hablar de ese espíritu, contesté, dice el autor. Pero si el Espíritu Santo dice que hay uno, entonces lo hay. Pues eso es de lo que he sido liberado, me dijo el joven. Muchos años más tarde, el mismo hombre, ya no un joven, me contó el resultado de esa liberación. Iba al dentista para que me empastaran un diente, dijo. Pero después de 1 o 2 años el diente se pudría debajo del empaste y necesitaba uno nuevo. Pero desde que fue liberado de ese espíritu, nunca he vuelto a tener ese problema. Hermanos, esto suena extraño, aún para mí que estoy dando el curso. Pero si el Espíritu Santo te guía en algo, recuerde, dependemos del Espíritu. Dependemos del Espíritu. ¿Ok? Vea lo que nos dice Dilana, en el caso de mi familia, dice ella, viene problemas de fertilidad, donde mis abuelos practicaban cosas del mal. Mi abuelo cometió suicidio. Yo le he pedido a mi Señor que corte todas esas cadenas, que en mi familia somos nuevas criaturas. Le pido a Dios que me ayude, que mi madre, hermano y toda
mi familia logre desarraigar todo eso en el nombre de Jesús. Ve, ahí está un triste caso de los muchos que hay. Gracias, Dilana, por compartirlo acerca de ese tipo de maldiciones. Alguien le abrió la puerta y luego viene y viene y viene. Cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos muestre, que nos revele, Él comienza. ¿Ok? Quiero dejar algo claro aquí. No es algo así como que uno pueda decir, hay un espíritu de esto, hay un espíritu de aquello. No. Es que son demonios que vienen a trabajar y a obrar en una área específica en nosotros. Al final de cuentas, todos son demonios que se localizan en trabajar en una área. Tienen especialidades, digámoslo así. Y entonces ellos trabajan en esa área. Les voy a decir algo que nunca antes les he dicho, que soy un poco celoso de decirlo, pero siento la responsabilidad de hacerlo, por si se encuentra con un caso de estos. Repito, soy celoso de esto y por eso no lo digo abiertamente, pero ahorita siento la necesidad de decirlo. Cuando uno está liberando por el Espíritu Santo a una persona y hay un demonio ahí, hay veces en que el espíritu inmundo toma la voz de la persona. Y le soy sincero, yo no creía en esto hasta que lo viví. Lo reconozco. Yo era un poco incrédulo a esto. Uno no debe de hablar con los demonios. Sin embargo, hay un pasaje, si usted se acuerda, cuando el Señor Jesús estaba liberando al endemoniado Gadareno, donde él le preguntó, ¿cómo te llamas? Yo le pido que el Señor le dé sabiduría a usted para lo que le voy a decir y que el Espíritu le enseñe cómo usar esta herramienta, porque no es una práctica que hay que tener, pero es algo que a veces se puede aplicar. Hay ocasiones donde ministrando a una persona y el espíritu inmundo, ya son casos fuertes, y no quiere salir, y no quiere salir, probablemente porque la persona no ha confesado el pecado, entonces el espíritu inmundo está arraigado al pecado, tiene derecho. Parte de la autoridad que uno tiene como hijo de Dios, recuerdo ministrando a una persona, el espíritu inmundo lo toma, y recordando esto yo le dije al espíritu inmundo, ¿cómo entraste? A veces ellos se resisten a hablar porque él sabe que el decir cómo entró es la fórmula para sacarlo. Y en ocasiones, en muy pocas, pero lo he tenido que hacer, le he preguntado cómo te llamas, porque a veces es necesario hacerlo. Y recuerdo que cuando le pregunto eso a ese espíritu inmundo, él me dijo su nombre. Y luego le dije cómo entró. Nada más, no me interesa nada más de él. Solo ocupo saber cómo se llama porque Jesús también le preguntó y cómo entró para ayudarle a la persona. Porque ya es mucho, el espíritu inmundo no sale y no sale, es porque hay un pecado, hay un derecho. Cuando el espíritu inmundo sale, en una ocasión, cuando el espíritu inmundo me dice el nombre, ya me doy cuenta de qué tipo es, entonces le dije, tú espíritu inmundo de, por ejemplo, no quiero dar detalles, pero por ejemplo, lujuria, lascivia, mentira. Tu espíritu inmundo de lascivia, porque ya dio su nombre, ya sé cómo dirigir. Hay un reino, hay una jerarquía. En aquel caso de Mateo, donde dice el Señor que un espíritu inmundo sale de la persona, va, recorre lugares desiertos, no encuentra reposo y regresa a su casa donde salió, toma otros 7 y peores que él y regresa. Hay jerarquía entre ellos. Y siempre hay uno que es el principal, que es el que le abre la puerta a los otros. A veces hay más de un espíritu inmundo y ellos se alían entre ellos y se agarran para no soltar a esa persona.
Son dos casos. En un caso, el conocer el nombre de ese principal casi siempre es el que toma la voz de la persona y habla. El conocer el nombre nos permite echarlo fuera y por consiguiente a los demás que están asociados a él. Es desarticular la alianza que tienen. Hay veces que hay más de uno. Y otra pregunta válida es, ¿cuántos son? En el caso de Jesús le dijo legión, le dijo el nombre y le dijo la cantidad. Legión era un número, era una cantidad en el ejército romano, que eran más de, algunos dicen que eran entre 3.000 a 6.000 lo que formaban una legión. Muchas veces nos ayuda a saber el número porque a veces echamos fuera solamente a uno y otros quedan ahí y esa persona vuelve a ser oprimida. Y esto es algo que no se los había dicho y necesito que sepan porque se vuelve una liberación incompleta. Porque ese que queda abre la puerta para que vuelvan a entrar los otros. Y por eso vemos que la persona vuelve a caer. Y otra vez. Y vuelve a ser liberada. Y vuelve a ser liberada. Y en todos los cultos se manifiesta. Muchas veces es porque hay más de uno y no los expulsamos a todos. Esto es algo ya que se adquiere en la práctica. Repito, yo no creía en esto hasta que el Señor me llevó ahí, lo viví, lo vi, pasó. Y esto es real. Y toda persona que tiene experiencia en la liberación le va a decir lo mismo. Es importante conocer el nombre. Repito, esto es solo cuando el espíritu inmundo toma la voz de la persona, es decir, que no sale porque esa persona tiene algún pecado no confesado. Solo se aplica en esos momentos. Cuando el demonio no sale, no sale, y usted le ordena y no sale, no sale. Entonces, a veces nos ayuda a conocer el nombre o el número. A veces nos ayuda saber también cómo entró. ¿Por qué? Porque a veces cuando sabemos cómo entró, cuando la persona se tranquiliza y si el espíritu inmundo no salió, le decimos a la persona, ¿usted ha practicado este pecado? Los demonios son mentirosos y de todo, pero cuando le decimos cómo entró, nos dicen cómo entraron. Y cuando hablamos con la persona y le decimos, vea, un ejemplo, usted estuvo viendo pornografía hace, no sé, tanto tiempo. No, no, por favor dígame la verdad, porque hay un espíritu inmundo en usted que no quiere salir y qué triste que yo tenga que usar el testimonio de un demonio porque usted es un mentiroso y no me está diciendo la verdad. Ya estamos con la persona, está ya en sí, ya volvió en sí, pero el demonio sigue ahí. Necesitamos que esa persona sepa lo grave de su pecado, tanto que está haciendo que un demonio esté oprimiéndole. Entonces la persona va a terminar reconociendo y va a decir sí. Hay veces que se ponen así en cosas, hay veces que sí lo dicen de una vez sí. Vea, yo estoy viendo pornografía, no creí que fuera tan grave. Bueno, un demonio entró en usted en ese momento, con esa puerta que usted le abrió. Y ahorita, hace unos momentos, estuvo orando por usted y ese demonio no va a salir, no quiere salir porque usted se mantiene en ese pecado. Así que tiene que hacer algo, porque si no se va a seguir manifestando, ese demonio le va a llevar a la ruina y tiene que salir de usted. Si la persona no se arrepiente, no se puede hacer nada, lamentablemente. Pero cuando la persona se arrepiente, hermanos, en la mayoría de los casos, en ese mismo momento el espíritu inmundo se va. Cuando hay arrepentimiento y de corazón se duele, el mismo Espíritu Santo lo expulsa. Y hay otras ocasiones en las que después del arrepentimiento y que renuncia a ese pecado y renuncia a ese demonio, uno ora, forma una oración sencilla y el demonio se va. Entonces, repito, es importante a veces en una liberación, cuando la cosa se pone difícil, que el demonio no quiere ir, si toma la voz de la persona y esto y lo otro, muchas veces la batalla es muy fuerte y uno se desgasta mucho,
Y es solamente porque, discúlpeme lo que voy a decir, porque ese sinvergüenza no quiere confesar su pecado. ¿Quién? La persona. El demonio se va a tener derecho, dijo un predicador. Si algo sabe Satanás es de leyes. Y él sabe que la ley le faculta a permanecer en una persona que está en un pecado no confesado. Si algún día llega a tener un caso como este y el Espíritu Santo le mueve a preguntarle, no le deje hablar más. No le deje hablar más. Usted es el que está mandando, el que está dirigiendo. Solamente nombre, cómo entró. Y si es necesario el número, punto. A veces van a querer seguir hablando y usted les dice, calla en el nombre de Cristo. Y se callan instantáneamente. Ya, no me importa nada más, no me digas nada más, cállate en el nombre de Cristo. Y ahora que me has dicho el nombre, espíritu de lujuria, te ordeno que te largas y abandones este cuerpo. Hay veces van a decir, no me voy porque Él me quiere. O no me voy porque Él ama la lujuria. O Él está practicando la lujuria. Bueno, ¿qué va a hacer usted? Si la persona que es el huésped lo está permitiendo. No podemos ir en contra de eso, porque la persona lo está permitiendo, la persona está en ese pecado. Lo mejor es esperar, tranquilizar y hablarle para que la persona tome decisiones. ¿Sí? Eso es importante. Y repito, cuando es el caso de que hay varios y al saber su nombre empezamos a expulsarlo en el nombre de Jesús, hay veces hay varios, uno que obra en lujuria, otro que obra en inmundicia, otro que obra en mentira, y hay que expulsarlos uno por uno hasta que ya se van todos. Y solo así la persona queda completamente libre. ¿Ok? Eso es importante. Sentí mi corazón decirlo, no lo hablo mucho, no me gusta decirlo porque hay una gente que cree que eso es hablar con demonios. No es hablar con demonios, no estoy conversando con ningún demonio, le estoy pidiendo información que necesito. Ahora, muchas veces también me ha pasado el Espíritu Santo, la palabra de ciencia, le dice a uno el nombre de ese demonio. Y me ha pasado, la mayoría de los pasos. Si yo levanto esta mano y me quedo con 4 dedos, podría decir que en 3 o 4 ocasiones me ha pasado a lo largo de toda mi vida que he tenido en liberaciones fuertes que hablar y decir al demonio cómo te llamas. Esto no es hablar con espíritus inmundos, porque no estoy dialogando, solamente estoy exigiéndole su nombre para echarlo fuera. Pero, repito, no es algo que uno habla mucho y lo hace solamente por dirección del Espíritu Santo en casos muy específicos. ¿Sí? Pero también podemos clamar al Señor para que nos capacite con el don de discernimiento de espíritus. Cuando el don de discernimiento de espíritus está activado, Él nos permite ver, saber la cantidad, saber el nombre, saber todo, y lo hacemos. ¿Ok? Listo. Entonces, acción. Si el Espíritu Santo le da el nombre de un demonio específico, su próximo paso debe ser asumir una posición de liberación con Dios contra el demonio. Y pronunciando, dígalo en voz alta, tú espíritu de lujuria o rechazo o confusión o lo que sea, asumo mi posición contra ti en el nombre de Jesús, ya no me someto a ti, ya no tiene ningún lugar en mí, te ordeno que te vayas, te ordeno que te vayas y se tiene que ir en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús se tiene que ir. Y por último, paso 9, eche fuera. Esto es tan simple y práctico que no parece espiritual, pero es real. La palabra espíritu, tanto en el griego como en el hebreo, es la palabra para viento y también la palabra para aliento. Así que, cómo se libra un aliento? Lo exhalas, normalmente a través de la boca. El viento sale por la boca. Muchas veces un espíritu inmundo sale por la boca, por la boca. Entran de cualquier forma, pero ellos se niegan a salir y utilizan orificios para salir. Por ejemplo, en Hechos 8:7 tenemos el caso que nos muestra que ellos salían así, justamente por la boca.
Muchos espíritus malignos, dice Hechos 8:7, fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas. La persona abría su boca y a manera de grito, ahí viene un viento, ahí sale.